El Foro Medita ha buscado en todas sus ediciones algunas derivadas que nos saquen del estricto carril del gremio de la edición, y en este caso vamos a dedicar una mirada a esa propuesta lanzada por Mark Zuckerberg sobre un universo virtual en el que no se entrará únicamente de manera lúdica, sino que nos quedaremos dentro de él. Ese universo donde habrá relaciones humanas y negocios, y si hay relaciones humanas habrá cultura, y si hay cultura y negocios tendrá que haber editores. Bueno, pues para hablar de ese metaverso, de esa posibilidad de ese metaverso, está con nosotros Silvia Leal. Ella es experta internacional en tecnología y tendencias de futuro, asesora de la Comisión Europea, que nos va a ofrecer la ponencia Metaverso, un nuevo universo cognitivo. Silvia, tu turno. Pues, para empezar, y puesto que estamos en una institución académica, a mí me gustaría recordar qué es lo que Einstein siempre decía a sus alumnos. ¿Qué es lo que les decía? Si yo tuviera un problema y me dieran 1 hora para resolverlo, dedicaría 55 minutos a entenderlo muy bien y 5 a buscar una solución. Y en estos momentos hay muchas personas que ya tienen el problema y los que no lo van a tener pronto. Y la cuestión es, ¿entro en el metaverso? ¿Me compro una parcelita por ahí? ¿Invierto? Si entro, ¿voy a estar perdiendo el tiempo? ¿O puedo incluso aprovecharlo para hacer algo útil, formarme o ganar dinero? Esa es la cuestión. Y como yo no me atrevería jamás a llevar la contraria a un genio, pues voy a seguir su consejo y lo que voy a hacer es dedicar el 55, si nos dieran 1 hora, sus 55 minutos, de manera que será la mitad para resolver estos problemas, analizando las 7 preguntas que nos hacemos todos sobre el metaverso y el resto del tiempo para reflexionar sobre si debemos o no entrar. ¿Y cuáles son esas 7 preguntas? Son las 7 preguntas básicas. ¿Qué es? ¿Cuántos hay? ¿Esto no es lo mismo que Second Life? ¿Y por qué ahora? Y los gigantes digitales están invirtiendo muchísimo dinero en esto. ¿Por qué? Y también me merece la pena a mí. ¿Y cuáles son los riesgos? Y entendiendo las respuestas a todos estos interrogantes, todos nosotros en 30 minutos seremos capaces de encontrar una solución a nuestro problema. Así que vamos empezando. Y empezaremos por la primera pregunta. ¿Qué es el metaverso, verdad? Porque todo empezó el 28 de octubre del 2021 a las 10 de la mañana. Y es que Mark Zuckerberg había anunciado que iba a participar en su congreso anual dedicado a la realidad virtual y aumentada. Connect se llama. Y claro, estaba eufórico. ¿Cómo no iba a estar eufórico? Se había anunciado que iba a cambiar el nombre de la compañía y además iba a dedicar toda su estrategia a explotar al máximo la oportunidad del metaverso. Pero claro, ¿cuántos han entendido desde entonces qué es lo que es? Bueno, pues lo que vamos a hacer es recordar qué es lo que decían al respecto los medios de comunicación. Es un nombre corporativo a Meta. Mark Zuckerberg lo llama la siguiente versión del Internet. Meta es una experiencia inmersiva. Nuestro avatar habita en el metaverso y todas nuestras interacciones serán en ese mundo. Lo laboral, lo social, lo deportivo y lo académico en el mismo lugar. Claro, es decir, el metaverso es un espacio en el que yo puedo hacer, como nos decía él, ¿verdad?, lo mismo que hago en el mundo real, lo que estoy haciendo ya en las redes sociales o en estas videoconferencias. Es un mundo donde puedo trabajar, puedo estudiar. El matiz está en que además en el metaverso puedo hacer cosas que en el mundo real no son posibles y sentir, esta es la clave, que están sucediendo de verdad. En otras palabras, es un mundo virtual donde no tengo los límites de la vida real, puedo hacer cosas que en la vida física no podría hacer y sentiría que están sucediendo de verdad. ¿Y esto cómo es posible? La clave del metaverso está en la realidad virtual y aumentada. Es decir,
En estos momentos hay muchos proyectos que se llaman metaverso que no usan estas tecnologías y que por lo tanto no son metaversos, pero en aquellos mundos digitales en los que se usan estas tecnologías y podemos interactuar, son estos mundos y nos permitirían hacer cosas como, y vamos a poner ya algún ejemplo de qué nos permite hacer el metaverso, cosas como por ejemplo subir al escenario con mi cantante favorito, entrar en un partido de fútbol o viajar en el tiempo. ¿Y de dónde viene el metaverso? De un libro. Viene de un libro y Mark Zuckerberg se ha inspirado en él. Un libro escrito en 1992 que se llama Snow Crash, donde hay un personaje principal que es Hero Protagonist, que hace lo que comentábamos ahora. Tiene una vida virtual paralela, donde vive lo que no puede vivir en la vida real. En la vida real reparte pizzas y en la paralela es un samurái que lucha contra una droga que quita la creatividad a los humanos. Y Zuckerberg se ha inspirado en el libro porque el autor del libro dice: me he inventado la palabra metaverso porque necesitaba una manera fácil de hacerlo. Y Zuckerberg ha utilizado la misma palabra para definir su estrategia. Y si queremos entender el metaverso, es muy interesante leer esta obra en la que incluso se ha inspirado él. Y alguien puede decir, ¿pero será casualidad? No es casualidad, porque resulta que esta obra es la primera que además menciona la palabra avatar y habla del dinero electrónico. 1992, y el Bitcoin surgió en 2008. Es decir, ¿queremos entender las tendencias tecnológicas del presente? Pues para empezar, tenemos que empezar a leer con mucha atención este tipo de obras de la ciencia ficción y entenderemos la estrategia de todos estos gigantes. Pero claro, nosotros seguimos con nuestras dudas. ¿Metaverso, un mundo inmersivo, realidad virtual y aumentada, donde puedo hacer lo mismo que en la vida real? ¿O cosas que en esta no podría? ¿Pero cuántos metaversos hay? Porque normalmente nos hablan del de Zuckerberg, pero hay muchos metaversos. Al hablar del universo se habla del multiuniverso porque hay muchos universos y aquí pasa lo mismo. Ya se empieza a hablar del multimetaverso. Y hay un montón de metaversos y hay que entender, no cuántos hay, porque crecen continuamente. Lo que hay que entender es la tipología. ¿Qué tipo de metaversos hay? Y hay dos. Uno, un tipo de metaverso que está diseñado, dirigido, controlado y desarrollado por los grandes gigantes de la tecnología o personas que entran en este mundo y deciden crear el suyo propio. Son metaversos centralizados. El de Mark Zuckerberg entra aquí. Y claro, son metaversos descentralizados porque la empresa que desarrolla este mundo quiere sacarle todo el potencial controlando esa economía, porque estos metaversos tienen hasta su propia moneda. Pero luego, aparte de estos metaversos, y ojo, hay mucho dinero detrás, se estima que para el 2030 los metaversos generen más dinero que la economía actual de Latinoamérica. Se espera que genere 5 trillones de dólares. Claro, pero no todo el mundo quiere tener mundos gestionados, dirigidos, desarrollados por organizaciones centralizadas, de manera que están surgiendo otros metaversos como Decentraland, por ejemplo, o The Sandbox. Vayamos tomando nota de estos nuevos mundos, donde la clave está en que son metaversos desarrollados, gestionados por los propios usuarios. ¿Y esto cómo es posible? Pues gracias a una tecnología que se llama blockchain 2.0 desarrollada por este señor que vemos aquí. Este chaval de 19 años, ahora ya tiene algunos más, que le encantaba jugar a un juego que se llama World of Warcraft y resulta que una noche se acostó y a uno de sus personajes del juego le borraron ciertos aspectos y poderes de su hechizo. Era capaz de lanzar una serie de hechizos y de repente le debilitaron. Se pasó
toda la noche llorando, según su propio testimonio, y empezó a desarrollar una tecnología que es la blockchain 2.0, que, por cierto, es la base de todas las criptomonedas. Y a partir de ahí, las actuales, ¿qué es lo que ha sucedido? Que los usuarios han ido desarrollando este tipo de universos. Claro. Y entonces nos encontramos con un nuevo tipo de metaversos donde los usuarios marcan las reglas, las normas y los límites. Y nos preguntamos, ¿pero en el futuro qué es lo que vamos a tener? ¿Muchos metaversos diseñados, dirigidos, controlados por las grandes compañías o metaversos descentralizados, desarrollados por la población? Pues no lo podemos saber. Ni siquiera sabemos si se podrán enganchar, conectar entre sí. Lo que sí que podemos saber es que es la apuesta de los gigantes de la tecnología porque lo ven de la siguiente manera. Vamos a ver qué es lo que piensan de ello. Es el recurso económico más importante del mundo. Es nada menos que una guerra por el control del futuro. Y seguimos hablando del libro, porque esto son unas imágenes de la película de Ready Player One. Y si queremos entender el metaverso, el otro libro en el que se están basando todos los gigantes de la tecnología es este, Ready Player One. Y lo explica clarísimo. Es la apuesta, es la clave de todos los gigantes de la tecnología, porque si les sale bien, controlarán el futuro y la economía. Pero claro, nosotros nos preguntamos, ¿pero esto no es lo mismo que Second Life? Silvia, tú me estás hablando de una serie de mundos y a mí me parecen que se parecen a este mundo que fracasó. Second Life, un mundo que viene del 2003, que nos dicen que fracasó, pero no está tan claro si tenemos en cuenta que en 2008 tenía 16 millones de usuarios, que tenía dentro de sus espacios, de su parcela, compañías como Sony, Microsoft, Coca-Cola. Las grandes ya se habían establecido ahí y con mucho éxito algunas. Caso, por ejemplo, de Coldwell Banker, una inmobiliaria que puso allí su sede digital para vender primero edificios digitales, parcelas de la zona y después edificios reales físicos que se vendían allí. Y consiguieron que un edificio, por ejemplo, este que vemos aquí, que valía 3 millones de dólares, que hubiera tenido 50 visitas aproximadamente, tuviera 3.500. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Que Metrovacesa ya está anunciando lo mismo y ha puesto ahí su proyecto Málaga Towers. ¿Fracasó en su estrategia? Ojo, que muchos dicen que le ha llegado su segunda oportunidad. De hecho, también nos encontramos con que en Second Life se hacían conciertos como los que hace ahora Fortnite y este, por ejemplo, de U2 tuvo 10 millones de personas. Ojo, que estoy hablando del año 2008 en este caso. 10 millones de personas son muchas personas en un concierto digital en ese momento. Pero nos insisten, ¿verdad?, en que fracasó, a pesar de que muchas universidades abrieron allí también sus clases y muchas siguen incluso dándolas ahí en este momento. Profesores, por ejemplo, de medicina. Pero lo cierto es que sí que fracasó en el sentido en el que no cumplió las expectativas de sus fundadores, porque querían más. ¿Qué falló? Y esto es muy importante en estos momentos si decidimos lanzarnos al metaverso. Y fallaron dos cosas. La primera, era muy complicado entrar, hacía falta un equipo que era mucho más potente del que tenía la media y los ordenadores se quedaban colgados. Claro. Pero no fue lo único. Lo otro que fracasó es que se dedicaron a crear una serie de espacios en las que las personas podían hacer cosas, los residentes, pero no había actividad. ¿Y qué es lo que pasó al final? Pues que se acabaron utilizando esos espacios, entre otras cosas, para hacer actividades que no se podían hacer en el mundo real, en este caso sexuales. Acabó una revista que se llama Wired denunciándolo y las marcas abandonaron el lugar. Pero fracasó. Muchos dicen que le está llegando su segunda oportunidad. Claro, y la siguiente pregunta entonces es, ¿y por qué ahora? Y la clave está en la evolución que está teniendo la tecnología clave de este metaverso.
la realidad virtual y aumentada, que viene de la Segunda Guerra Mundial. Una tecnología que vino para resolver un problema, como suele pasar con las grandes tecnologías, para resolver problemas militares. Los aviones iban volando, el piloto tenía que tomar decisiones y tenía un problema, porque resulta que en un momento dado tenía que decidir si miraba el cuadro de mandos de control o giraba la cabeza para mirar al enemigo. No podía ser. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que se inventaron esto que vemos aquí, que se llama el Head-Up Display, un cristalito con información superpuesta que resolvió el problema. Por cierto, años 40, esta es la gran revolución de algunos coches, que no nos hablen de nuevas tecnologías. Pero no era perfecto. Los pilotos iban muy rígidos y al final del día les dolía la cabeza. Avanza la ciencia, avanza la tecnología y se inventan esto que vemos aquí, que es una lentilla que se utiliza en el ejército de los Estados Unidos desde el año 2011, y te la pones y ves lo que hay cerca, lo que hay lejos, y si hubiera un dron captando información, veríamos la información a la vez, todo, cerca, lejos y la información captada por el dron. Tecnología militar. ¿Y cómo pasa al mundo civil? De nuevo, con una obra de ciencia ficción. Una película categorizada por el gobierno de los Estados Unidos como histórica, estética y científicamente significativa. ¿Qué película es? Vamos a ver una imagen. Terminator 1984, el personaje principal, un cyborg, lleva un dispositivo que superpone información. Y le dan todos estos premios porque muestra a las empresas cómo puede evolucionar esta tecnología. ¿Y qué es lo que pasa desde entonces? Noticias, noticias y noticias, pero eso sí, la que nos ha llamado la atención ha sido la de Zuckerberg. Por ejemplo, abril del 2021, Amazon abre con esta tecnología una peluquería en Londres. Sigue activa, no les ha debido ir mal, pero hay más noticias. La FDA ha reconocido ya el año pasado como medicamento una tecnología de estas características para aliviar el dolor crónico. Otra, Universidad de Valencia ha desarrollado un dispositivo con esta tecnología que permite a escala milimétrica aprender a gestionar un almacén. Y les dijeron, ¿pero de verdad funciona? Y su respuesta fue, si un piloto de avión puede aprender a pilotar y le cuenta las horas de vuelo con esta tecnología, ¿por qué no vamos a aprender a formarnos con ella? Por supuesto que funciona. 1. ¿Por qué avanza el metaverso ahora y no antes? Estado tecnológico. 2. El momento de los gigantes. Lo han visto y ahora es cuando tienen el dinero para desarrollar esta tecnología y conseguir que se democratice. Pero ahora no es octubre del 2021, no. Esta noticia es de abril. Fortnite se llevó 2.000 millones, 1.000 de Sony y 1.000 de Lego para desarrollar su metaverso. Esto no es un término de Zuckerberg. ¿Y qué pinta Fortnite en esto? Muy fácil. Ha creado algo que se llaman los mundos de fiesta, donde tú entras a disfrutar conciertos, por ejemplo, y no puedes usar las armas. Y para ellos es un proyecto muy importante porque tienen 500 millones de usuarios y se considera que el ganador del metaverso será el que alcance los 1.000 millones. Y con 500 millones de usuarios y este cambio de estrategia, creen que lo podrán conseguir. Pero ojo, que es que hay más gigantes que ahora están invirtiendo en esta tecnología. Microsoft ha anunciado que sacará Mesh for Teams este año para que trabajemos en el metaverso. ¿Qué puedo decir, por ejemplo, de TikTok, las redes sociales? Si hasta TikTok se ha lanzado a esto. Ha comprado unas gafas, una empresa que se llama Pico Interactive, para desarrollar también esta tecnología. El metaverso ha llegado para quedarse porque es el momento de los gigantes digitales, su apuesta. ¿Y dónde está la oportunidad de negocio? Alguien podría pensar, la oportunidad de negocio la tenemos en la venta de dispositivos. Si un dispositivo cuesta entre 300 y 3.000, ¿cuánto podrían ganar si todos y cada uno de nosotros nos comprásemos uno de ellos? Pero es limitado, pasa como con los móviles, es limitado.
Entonces nos preguntamos, ¿y si no es esta su gran oportunidad de negocio, los dispositivos? ¿Cuál puede ser? ¿La venta de parcelas? Porque, ojo, que en Decentraland ya se venden parcelas a 2,5 millones de euros. Parcelas de 16 metros por 16 metros. Si yo me quiero llevar mi oficina, ¿cuántas parcelas de 2 millones tengo que comprar? Pero tampoco es este el negocio. ¿Sabéis cuál es el negocio? Vamos a verlo en este vídeo. Todo lo que incluyamos en nuestro metaverso tendremos que comprarlo, no va a ser gratis. Desde mascotas, muebles, entornos, accesorios y entretenimiento. Su creador asegura que contaminaremos menos al planeta por hacer todo desde nuestra casa. Y se rumorea que podría llegar a cobrar un 50% del importe de todas las transacciones que hagamos ahí. Un negocio increíble. Claro, ¿cómo no va a ser su apuesta? Sin embargo, ¿justifica esto que no vayamos al metaverso? Ojo, que en mundos como Decentraland la comisión es de 2,5 y en The Sandbox está en un 5. Depende del negocio que me vaya a generar el lugar. Es como un centro comercial. Si me traen muchos clientes y me pagan mucho, ¿por qué no? Porque vamos a ver para qué nos vale a nosotros el metaverso. Tenemos claro el modelo de negocio de los gigantes, pero a mí, ¿qué me permite? Y se ha visto que para las empresas que venden productos es una oportunidad de negocio brutal. Y lo ha demostrado el mundo de la moda, donde se espera que en 2030 el 10% de los ingresos vengan por ahí. ¿Cómo no? Después de lo que pasó con Gucci. Hace no mucho. Abrieron un escaparate virtual en Roblox y pusieron a la venta este bolso que vemos aquí. En el mundo físico cuesta 3.400 euros. En el virtual llegaron a pagar por él 4.150 y no incluía el físico. ¿Cómo no va a ser esto interesante para las empresas que venden productos si ya no tienen que sacar la producción, no tienen que molestarse en estos ciclos y pueden sacar más por aquí? ¿Cómo no va a funcionar? Ojo, y no es cosa solo de los grandes. Hay mucha gente joven que se está forrando vendiendo ropa, peinados, incluso maquillaje para los avatars. Millonarios. Pero ojo, también trae una oportunidad de negocio increíble para los que tenemos o tienen que hacer marketing. ¿Por qué? Porque mezcla el poder de plataformas de streaming y los videojuegos. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente, yo hoy trabajo, por ejemplo, con una persona famosa para que recomiende mi producto y lo pongo en una revista, en un anuncio de televisión, en la radio. Pero ¿y si esa persona, en lugar de recomendar el producto así, se mete en el metaverso y a la persona a la que le quiero vender le dice con la sensación de que está ahí, ¿por qué tiene que comprar ese producto? Ojo, que esto es muy fácil de hacer. Antonio Resines, tú le captas y con inteligencia artificial eres capaz de reproducir los movimientos y generar experiencias imposibles de olvidar. Una real, por ejemplo, con Unai Simón, portero de la selección española de fútbol. Colaboro ahora con una empresa donde tenemos su avatar y entonces lo que vamos a hacer es poner unos cascos en unas zonas para fans en centros comerciales y tú le pegas a la pelota e intentas meter un gol a Unai Simón. ¿Qué ganas? Premio. Pero ¿qué no ganas? Tienes el premio de haber intentado con una sensación de hiperrealismo, porque tu cerebro es engañado por la tecnología, que has estado ahí con él. ¿Y funciona? Claro que funciona. Funciona genial. Los anuncios, el marketing, pasan a otro nivel. Pero ojo, esto mismo vale para dar clases, por ejemplo, como sucedía en Second Life, pero se puede hacer igualmente hiperrealista. Y puedo sentir que estoy con un cuerpo viajando en el tiempo o en el espacio. Y funciona, por supuesto que funciona. Las oportunidades son inmensas, pero los riesgos también. Porque claro, todo esto lleva con muchísimos problemas. Primero, ¿qué pasa si, por ejemplo, sucede lo que pasó en Second Life? ¿Por qué Meta no está sacando el proyecto con la velocidad que quería? Pues entre otras cosas por esto, porque tiene
acoso y problemas dentro de la plataforma. A sus propios desarrolladores les está sucediendo esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ¿qué ha dicho la compañía? Lo mismo que ha pasado en videojuegos cuando ha sucedido este problema. Tenías que haber activado la zona, que es la burbuja que te protege. Safe Zone se llama. Pero la cuestión es, si abrimos el metaverso y metemos a los niños a aprender, ¿qué es lo que pasa si una niña de 8 años, por ejemplo, está en ese momento en el metaverso y entra alguien a hablar con ella y no activa en ese momento la burbuja segura? ¿Sería su responsabilidad? ¿Cómo lo puede evitar? Ojo, muchos retos. Por no hablar de los robos. En estos momentos hay ya muchísimos robos de criptomonedas. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, me roban el bolso de Gucci? ¿Qué pasa si me roban mi avatar? Y ojo, que los robos de criptomonedas llevan sucediendo con las mismas técnicas una y otra vez. Y estos metaversos son economías. ¿Qué pasa si en una de estas economías que no está regulada me desaparece mi dinero? Y seguimos con los riesgos. ¿Qué más puede pasar? Pues puede pasar lo que veíamos igualmente en la ciencia ficción y en este caso en Ready Player One. ¿A qué entra la gente al metaverso? O mejor dicho, ¿por qué? La gente entra en Oasis por todo lo que puede hacer. Y se quedan por todo lo que puede ser. ¿Lo sientes? Sí, es el único sitio en el que siento que soy alguien. Si las personas ya están enganchadas en las redes sociales, y aquí tenemos hasta tecnología áptica que permite sentir que te tocan o que tocas, o que te permite sentir que estás con tu ídolo, ¿cómo no va a ser adictivo? Claro, puede haber un momento en el que las personas que están en las redes sociales ya no quieren salir de aquí. ¿Y qué hacemos? Porque hemos visto que es un mundo digital inmersivo, que hay muchos de hecho, que nos trae experiencias maravillosas, que tiene ya más de 20 años y que ha llegado para quedarse, porque es la gran apuesta de los gigantes digitales y nos viene muy bien también a los demás, pero los retos son enormes. ¿Qué hacemos con el metaverso? ¿Lo quemamos en la hoguera? ¿Recordamos qué es lo que le pasó a Don Quijote? Le gustaban tanto las novelas de caballería que dejó de leer, que dejó de comer. ¿Y qué hicieron sus amigos? Con la mejor intención del mundo, el barbero, el cura, una hoguera, y quemaron las novelas de caballería. ¿Quemamos el metaverso? No vamos a poder. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que las personas pongan conciencia tanto a las oportunidades que llegan con él como a los retos. Y por eso hoy es más importante que nunca que entiendan a través de los libros, como hemos estado viendo en toda la sesión, qué es lo que nos viene, qué es lo que podemos llegar a tener y también qué es lo que tengo que gestionar para que no se convierta en mi enemigo. Dicho esto, vemos que llega el metaverso, muchas oportunidades y todos lo vamos a probar, muchos lo vamos a rentabilizar y nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer para tener éxito? Para que me dé más negocio, para disfrutarlo, pero que ni me roben lo que tengo ahí, ni que me genere problemas de adicciones y otros muchos problemas que todavía no nos podemos ni imaginar. ¿Qué tengo que hacer? Y tengo 3 recomendaciones, 3 consejos para entrar en el metaverso, en este nuevo mundo digital y hacerlo con mucho éxito. Primero, tenemos que entender que hemos entrado en la era del aprendizaje. El metaverso es una herramienta que nos puede permitir aprender de una manera mucho más eficaz e intensiva. Es decir, en mucho menos tiempo voy a tener experiencias imposibles de olvidar que pueden ayudarme, sobre todo si no tengo tiempo para estudiar, para mantenerme al día. ¿Y qué decía José Antonio Marina en mi serie de respecto a esto en mi serie de televisión? Vamos a escucharle. Vamos a tener que seguir aprendiendo siempre.
El estudiar es otra cosa, el estudiar es la parte negativa para conseguir una parte positiva. Es como si me dices, voy a tener toda la vida que seguir haciendo ejercicio para mantenerme sano. Hombre, lo que voy a estar es mejor forma física. Hay que seguir aprendiendo toda la vida porque la ley del aprendizaje es implacable. O aprendes o te vas a documentar. Punto. Y lo que tenemos que hacer es entender también que tengo que ver el metaverso como una oportunidad de aprendizaje, sabiendo que no va a ser fácil, cuesta entrar, pasaba en Second Life y vuelve a pasar. Por eso, mi segundo consejo es recordar en todo momento que quien tiene un amigo tequi, hijo, primo, vecino, tesoro, eso es un tesoro, porque este mundo algunas veces no va a ser fácil y si tenemos a alguien que ya domina el mundo de los videojuegos, entre otros, nos puede ser de mucha ayuda. Y el tercer consejo es el más importante de todo. No lo juzguemos sin haberlo probado antes. Por todo eso, para terminar, pues voy a decir cómo se puede entrar a uno de estos mundos. Entramos en Internet, explorador, decentraland.org, creamos nuestro avatar y a empezar a jugar, porque hay muchas oportunidades ahí fuera que no podemos dejar escapar. Por todo ello, bienvenidos al metaverso. Y espero que, si a alguien le interesa, sepa y pueda recomendar y leer el libro en el que explico todo esto, que se llama Y de repente llegó el metaverso, con Plataforma Editorial. Muchas gracias. Voy a trasladarle a Silvia algunas de las preguntas que me han ido llegando de la audiencia. Han sido varias. Tenemos 7 minutos. Vamos a ello. Nos preguntan, ¿hay alguno de estos universos virtuales donde la lectura de libros sea una posibilidad? ¿Qué podría aportar esta tecnología a ello? ¿Un entorno agradable de lectura, por ejemplo, que facilitara el aislamiento? Pues mira, a mí no me consta que haya ninguno, pero sí que te puedo decir que en Ready Player One las personas, y es una de las obras que está marcando el diseño de todo esto, las personas se reúnen precisamente para ver películas o para leer. ¿Y por qué digo esto? Porque el metaverso está creciendo ahora y la oportunidad de negocio relacionada con todas estas posibilidades que ya contempla la ciencia ficción es enorme. Y los personajes de Ready Player One se reúnen a leer. Y hoy no me consta que haya ninguna plataforma que haga lo mismo. Pues una costumbre muy saludable. Y tanto. Otra cuestión. ¿Dónde puede encontrar la economía detrás los mecanismos de control preparados, el papel de la supervisión pública, reglas, leyes para gobernarlo? Espera, que se me ha ido ahora la manivela. ¿O es la fantasía de deshacerse de la supervisión de lo público y de las leyes? Claro, así surgen precisamente los universos descentralizados de los que hablábamos antes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos sabemos que en estos momentos la tecnología va tan rápida que la regulación todavía no ha cogido el ritmo en muchas tecnologías que de hecho ya están en nuestra vida. Entonces, el metaverso ahora mismo llega con sus propias normas y limitaciones y no llega regulado, salvo por, en el caso de los metaversos centralizados por los creadores, que son los que establecen las normas, y en los descentralizados por las personas que, a través de mecanismos de consenso, deciden lo que se puede y lo que no se puede hacer. Bueno, veremos. Por aquí preguntan, ¿Zuckerberg ha pagado copyright a Stephenson como autor de la expresión metaverso? Uy, esa pregunta me encanta, porque Zuckerberg no pudo usar la palabra metaverso, aunque le hubiera encantado, porque en 1993 una empresa cogió el nombre. Se llama metaverso.net. ¿Y qué es lo que sucede? Era una obra que inspiró también a esta compañía que hacía juegos de rol y no ha podido cogerlo, entonces lo ha dejado en meta. Y como meta es, bueno, pues significa más allá, pues se ha quedado con eso. Entonces él habla del metaverso, pero no ha podido utilizar el nombre. Bueno. Si hubiera pagado convenientemente, seguro que el autor no hubiera tenido problema. Como ya está la compañía, no lo veo yo claro. Otra cuestión. ¿Los escritores qué sentido tienen en el metaverso? ¿Cuál es su papel? Bueno, pues en el metaverso pueden hacer muchas cosas. Pueden presentar su libro, por ejemplo, pueden relacionarse con las personas que les leen, pueden buscar inspiración
para hacer muchas obras y, ¿por qué no?, pueden incluso sentarse a leer sus propias obras con las personas que les siguen, ¿no? Entonces, las oportunidades realmente son muchas. Porque por aquí hay varias preguntas en ese sentido. Por ejemplo, ¿seguirán existiendo los libros en el metaverso? ¿Cómo serán? Los libros, ¿cómo serán? Si el metaverso se ha inspirado en los libros, no va a terminar con ellos, al contrario. Yo me imagino el mundo de Ready Player One, en este caso el libro, porque la película intenta cortar a 2 horas algo que en el libro es mucho más amplio. Y yo sí que creo que habrá un momento en el que las personas se unan a leer o, por qué no, a escribir incluso obras en estos momentos. Bueno, pues Silvia, ¿te parece? Lo dejamos aquí. Tienes un tren esperándote para llevarte a otro universo a unos cuantos kilómetros de distancia. Muchas gracias por esta introducción a ese mundo asombroso y, bueno, gracias por estar aquí en este Foro Medita 2022. Pues muchísimas gracias a todos y suerte con el metaverso.